Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí grabando un podcast más de nuestra 11ª temporada y pues siempre es un gusto recibir a mujeres con una gran trayectoria, con un alto conocimiento en el tema del que nos van a platicar y hoy no es la excepción. La verdad es que yo tengo poquito de conocerla, pero ha sido muy grato escuchar todo el trabajo que tiene y que tiene que ver con mujeres. Entonces, por eso sí o sí era importante tenerla con nosotros. Y la verdad es que estoy muy agradecida porque también no podíamos coincidir un poco por su agenda, pero muchísimas gracias porque hoy recibo con muchísimo gusto a la doctora María Magdalena Sam Bautista. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Pues muy agradecida también por la invitación que me hacen ustedes. Creo que están realizando un trabajo muy importante de recuperar trayectorias de mujeres de Tlaxcala por las que no lo digo por mí, sino lo digo por las invitadas que, por supuesto, las mujeres que has invitado previamente y que yo conozco. Entonces, Sí, muchas gracias por la invitación. pues ese es el objetivo, doctora. Creo que es importante saber como todo este trabajo que se hace de pronto en la academia y que a veces eh, no hay los recursos tampoco para que se pueda dar a conocer tanta información que surge y de pronto entiendo que se queda pues como en espacios pues muy cortos, ¿no? Pero la verdad es que para mí sí era importante porque cuando yo tuve la oportunidad de escucharla, insisto, dije sí o sí, para mí es importante que ella esté. Pero antes de que empecemos con esta charla, me gustaría presentarla para que ustedes también tengan una referencia de por qué está aquí y por qué se ha dedicado a los temas que ella nos va a platicar. Como les decía, la doctora María Magdalena Sam Bautista tiene doctorado en antropología social, docente del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, CISDER, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y posee perfil PRODED de la Secretaría de Educación Pública. Profesora del doctorado en estudios territoriales y de la maestría en análisis regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Forma parte del claustro de profesoras invitadas del doctorado en género y estudios feministas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pertenece al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala. Su línea de investigación es género y política, autora de diversos artículos, capítulos y libros sobre el tema. Su libro más reciente es Paridad y acceso de las mujeres a cargos de elección en Tlaxcala, tensiones y transformaciones desde la voz de las mujeres electas, en coautoría con Georgina Cárdenas, obra que fue resultado del proyecto financiado por CONACYT. Actualmente prepara un libro financiado por el Instituto Nacional Electoral, INE, sobre la paridad a nivel de las autoridades auxiliares en México. Ha dirigido proyectos de investigación del CONACYT, el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional de Pueblos Indios. Entonces, pues como usted verá, yo le decía que pues era para mí importante invitarla, tenerla, pero sobre todo para que nos platicara justo de este libro que aquí está, que también recuerdo que está en PDF o en Sí, digital. es correcto. Entonces ahorita nos platicará porque creo que a varias de ustedes les va a parecer interesante y creo que es importante consultarla. Pero yo qué les podría decir o por qué me pareció muy interesante platicar con la doctora.
Nosotros como revista, que es nuestro primer trabajo con el que iniciamos en esto de los medios de comunicación, tenemos 17 años, pero tenemos 13 años haciendo ediciones especiales para mujeres. ¿Y cuál era el objetivo de hacer estas ediciones especiales? Pues de conocerlas, y mucho sí era de conocer a las mujeres que ocupan espacios como funcionarias públicas. Entonces, para mí era como importante, o así empezamos, de tal manera que, si no mal recuerdo, en nuestra primera edición había un buen número de presidentas municipales. Y para mí, de manera personal, doctora, ha sido un ejercicio muy interesante, no solo por conocerlas, porque ya eso ya es una gran ventaja, ¿no? De saber un poco más incluso de su vida personal, ¿no? Que eso yo agradezco porque también es parte de este ejercicio, pero también darme cuenta qué tan difícil es para las mujeres tener un cargo público, ¿no? Las dificultades con las que ellas se enfrentan. Y ha sido una constante. Yo no he escuchado desde hace 13 años que esto sea fácil. O sea, Ujú. no sé si pareciera, como usted lo comentó antes de que empezáramos a grabar, parece que damos 2 pasos y retrocedemos 3 de pronto cuando se hace algo, ¿no? Entonces, insisto, creo que es importante. Y justo ahora que platicábamos o que vamos a hablar sobre este libro, hablar de paridad, como dice en la parte de atrás, implica la búsqueda de la justicia social, y su puesta en acción genera condiciones que ayudan a la igualdad sustantiva. En nuestra sociedad, todas las personas deben tener garantizada la plena participación en la vida política y merecen tener la igualdad de oportunidades para poder desarrollar su potencial en todos los ámbitos de la vida, de forma tal que la paridad de género debe ser concebida no solo como un objetivo moral y ético, sino como parte esencial para el progreso, bienestar y la construcción de una sociedad justa e incluyente. Y bueno, pues este es el motivo de platicar con usted, doctora. Pero antes, a mí me gustaría, porque la verdad es que también ha sido muy interesante conocer últimamente a muchas antropólogas y me emociona. De pronto uno no tiene Sí. como claro hacia dónde va esta especialidad. Y a mí me gustaría preguntarle, porque ya también nos confirmó, no es originaria de Tlaxcala, aunque ya se siente más tlaxcalteca que, que a lo mejor los propios que estamos aquí. Entonces me gustaría que nos platicara cómo es que llegó a Tlaxcala. Sí, bueno, como te comentaba hace unos momentos, cuando yo estaba estudiando la maestría en la Ciudad de México, porque estudié la maestría y el doctorado en la Universidad Iberoamericana, Ujú, yo vivía en un pueblito en las afueras del Distrito Federal ujú, y venimos en esa época a hacer trabajo de campo aquí a Tlaxcala. ujú. Y yo me enamoré de Tlaxcala. Yo dije, ay, qué lindo Tlaxcala. El cielo azul, azul y las nubes, parecía una película de los años 50, ¿no? Yo dije, ay, yo quiero irme a vivir a Tlaxcala. Y estaba en vísperas de nacer mi hija, la más pequeña, Ok. que por cierto es orgullosamente tlaxcalteca, ¿no? Y de Apizaco, Ah, ¿no? mire. Sí, aquí Y que, nació. y que creo tiene un nombre Sí, que ahora que lo leí me llamó mucho la atención porque se llama Sabina. es Ok. correcto. Sí, sí, sí. Muy- Decidimos llamarla Sabina por María Sabina, la chamana oaxaqueña, que Ah, era una ok. mujer pues muy sabia, ¿no? Y que precisamente tenía muchos cantos en donde estaban presentes las mujeres, ¿no? Y entonces por Mm, eso su papá y yo decidimos llamarla Sabina. ah, bueno. Sí. Bueno, es que como ustedes saben, también tengo una hija que se llama Sabina. Ah, no me digas, no sabía. Entonces eso me Sí, sorprendió cuando leí, pero bueno, sí, es un ok. hermoso nombre. Sí, 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 sí. Y entonces se enamora de Tlaxcala, llega a Tlaxcala y empieza pues una carrera académica. así es. ¿En Sí. dónde específicamente llega a Se abre la posibilidad de empezar a colaborar en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ahí Ujú, mismo en el CISDER, que es ok. el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. Y Ujú, entonces, pues como profesoras investigadoras, en aquel tiempo solamente teníamos la maestría, nos piden que definamos una línea de investigación. Entonces yo defino la línea de investigación de género y política desde entonces, ¿no? Ya tiene
24 años. Yo había en algún momento coincidido con Alejandra Mazzolo, que es una profesora argentina que ya no vive acá en México, sino se regresó a su país, pero con la que seguimos teniendo contacto. Ujú, Y ella, como buena feminista y generosa, me dice, mira, hay una convocatoria en el Colegio de México y me parece que está ausente el tema de mujeres en los gobiernos locales. Dice, y me da la convocatoria, ¿por qué no presentas un proyecto? Y presento el proyecto y yo me sentí muy feliz porque quedé entre los proyectos en el Colegio de México. En aquel tiempo eran financiados por la Fundación Ford, ¿no? mm, Entonces, desde esa época hasta la fecha, pues yo vengo trabajando el tema de género y política y particularmente me interesan la participación política de las mujeres en el espacio municipal porque tiene dos características. Es el espacio de más cercano hacia la ujú, población, hombres, mujeres, niños, claro, personas de la tercera edad, pero además de más difícil acceso para las eh, mujeres. para las mujeres y para obtener candidaturas y cargos de elección popular, ¿no? En este momento, pues ya tenemos la paridad hasta en la gubernatura, ¿no? Ujú, ujú. En la gubernatura, en las Senado. senadurías, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, pero todavía queda como un pendiente para la paridad de género las presidencias municipales y las presidencias de comunidad, ¿no? Ujú, que ahí Ahí todavía. todavía es más difícil, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí, sí. particularmente en las que eligen a sus autoridades por sistemas normativos comunitarios, Por porque usos y costumbres. Ok. exactamente, ¿no? Y porque hay de dos formas, ¿no? Por usos y costumbres, yo siempre digo los mal llamados usos y costumbres, pero así viene en la ley, efectivamente, en la ley municipal, porque se supone que los usos y costumbres son fuente de derecho según los abogados, pero no es derecho, ¿no? Ah, Entonces, siempre preferimos decir por sistemas normativos comunitarios y yo ujú. creo que ahí la ley municipal de Tlaxcala tiene que transformarse y por otra parte están las elecciones por partidos políticos, que son las que se llaman elecciones constitucionales, Ujú. que también las mal llamadas constitucionales. ¿Por qué es tan constitucional la de partidos políticos como la de sistemas normativos comunitarios? Oiga, doctora, y antes de que avancemos más y que nos adentremos en este tema que me parece muy interesante, a mí me gustaría preguntarle Sí, cómo es que salta de su primera formación de economía y después se va a la parte de antropología social. ¿Qué pasó ahí? es una buena historia, ¿no? Ah, ok, a ver. Sí, yo tenía un tío, un hermano de mi madre que había estudiado economía y yo lo admiraba y cuando era niña yo decía, yo quiero ser como mi Como tío mi que tío. estudió economía. Ujú. Y fíjese que, perdón, fíjate, No, sí, nos vamos a lo que... que, que fui una buena estudiante y Ok. entonces saqué el mejor promedio de mi facultad, ¿no? Ujú. Pero yo decía, a mí me falta algo, ¿no? Como que la economía me gustaba, pero yo necesitaba como que seguir estudiando, pero algo que tuviera más contacto con la gente. Ujú. Entonces me acuerdo que en aquel tiempo, una vez que salgo y que me titulo, empiezo a trabajar en un proyecto que dirigía una antropóloga muy famosa en México que se llamaba Luisa Paré, que Mm. fue la fundadora de la discusión de las clases sociales en el campo. Y entonces empiezo a trabajar en ese proyecto donde habían antropólogas, habían geógrafas, ¿no? Y yo digo, yo soy de aquí, qué maravilla, ¿no? Iba a las Ok. comunidades campesinas, indígenas, en la Sierra de Santa Marta, en el sur del estado de Veracruz, y entrevistábamos a las personas sobre la forma en cómo vivían, cómo utilizaban la zona de amortiguamiento de la Sierra de Santa Marta, porque la idea era hacer una propuesta de uso de la zona de amortiguamiento de la Sierra de Santa Marta, porque cuando se generan este tipo de programas de uso de un determinado espacio este,
como puede ser un espacio de cierre, en este caso, hay una zona, núcleo que le llaman, y una zona de amortiguamiento donde las personas de la comunidad pueden hacer uso de los recursos naturales, Ok. pero de manera ordenada, ¿no? Ujú, ujú. Y de acuerdo a sus costumbres y de acuerdo a su cultura. Entonces yo estaba feliz trabajando con antropólogos y antropólogas y entonces doy un giro de 180 grados y digo, no, está muy bonita la economía, pero yo quiero trabajar con las personas, ¿no? Y Entonces, decide, y decido estudiar la maestría y el doctorado en antropología. Pero años más tarde me doy cuenta que se necesitan todos los conocimientos integrados, ¿no? claro, se cruza, ¿no? Pararse sólidamente en una disciplina, pero tienes que saber de ciencia política, de antropología, Ujú, de filosofía, etcétera, de sociología, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú. Y es así como me quedo y decido estudiar la maestría en antropología y el doctorado también, ¿no? Ah, Entonces, ok, ok. sí, Bueno, sí, sí. y ahora sí, regresando a esta parte donde desde hace 24 años empieza a estar presente en este conocimiento la palabra de género. ¿Cómo era? Porque digo, hace 24 años no era una palabra tan común, Sí, no sí, era tan fíjate. reconocida. Sí, yo estudio en los años 80 en la Universidad Veracruzana, economía, y ahí em, tomo un taller con una feminista muy importante que se llama Marcela Lagarde. Ah, Llega a Jalapa a dar un taller y no, yo me pues. enamoro de los estudios de género, digo yo, qué maravilla, ¿no? Y Sí. entonces había también una diputada del PT en ese tiempo, que yo todavía era estudiante, y la mandamos a llamar para que nos siga platicando qué es eso del feminismo. Ya hacíamos periódicos murales en la Ok. facultad, Ujú. y desde entonces empecé yo A enrolarse. a enrolarme en los estudios de género, Ujú. pero desde que estaba yo en la facultad, pues particularmente desde una perspectiva feminista, ¿no? Ok, o sea, Entonces yo dije, qué cosa tan interesante, ¿no? Y no claro. es difícil enamorarse de los estudios de género y de el feminismo como filosofía política, porque finalmente todas las mujeres tenemos una experiencia de violencia, ¿no? Ujú. En la Sí. calle, en el trabajo, en la familia. Ujú. Y entonces, pues nos hace sentido cuando Claro. el feminismo nos habla de la importancia de organizarse políticamente y los estudios de género de entender cómo sobre los datos em, sexuales con los que uno nace, hombres y mujeres, se hacen construcciones sociales y culturales que a la larga dan acceso diferenciado al poder a hombres y mujeres, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces dice, no, yo decía, pues esto tiene mucho sentido y a partir de ahí dije, no, a esto me quiero dedicar en la vida. Sí. Ok, pues yo voy a poner sobre la mesa que justo una de las preguntas que Ujú, nosotros hacemos en las ediciones ujú, especiales de mujeres, algunos varones me lo han criticado, pero yo siempre les pregunto que cómo han vivido la violencia, ¿no? ujú. Y según yo, lo hacía o lo hago porque creo que es importante seguir hablando del tema, porque Por es supuesto. importante seguirlo poniendo sobre la mesa, porque yo hasta el día de hoy no veo un solo día en que no hayamos visto una noticia que tenga que ver con violencia hacia las mujeres, ¿no? Y hasta el día de hoy no ha habido una sola mujer que me diga, yo nunca he sufrido violencia, ¿no? O sea, todas de alguna manera, como tú lo comentaste, Magda, Ujú, hemos vivido ujú. violencia, ¿no? Así es. En menor, el grado puede ser más alto, más bajo, mediano, pero todos creo que hemos pasado por una situación. Pero quienes deciden incursionar en la política, quienes toman la decisión de incursionar en la política, creo que es más, ¿no? Así es. Y incluso yo he escuchado testimonios y ese sería un buen trabajo, incluso pensado yo en algún momento hacerlo, de todas estas mujeres que en algún momento fueron invitadas para ocupar un cargo desde presidenta comunidad y que
una vez que vivieron todo el proceso, dicen, Sí, no quiero volver a saber nada que tenga que ver con política. totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso, Ujú. esa información, pues la confirma más con este ejercicio. ¿En qué momento se empieza a gestionar este trabajo? Sí, fíjate que en el año 2000 que yo entro a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se da la coyuntura de que a todos los investigadores nos piden que participemos por recursos en el CONACYT. Y entonces yo concurso y afortunadamente obtengo recursos para un proyecto en el año 2000, hace 20 24, 25 años, ¿no? Y entonces escribo un libro que se llama Factores que ayudan o dificultan que las mujeres se incorporen a la participación política, ¿no? Desde entonces. Y pues ahí me doy cuenta pues de toda la problemática que viven las mujeres. Imagínate hace 20 años, ¿no? 20, 25 años, 24 años. Y me doy cuenta que, bueno, en ese tiempo a mí todavía me tocó ver trabajos de élite en donde hacían como ¿cómo decirte? Como una guía de las presidentas, de las presidencias que eligen a sus autoridades por usos y costumbres y venían cuál es la forma de elección y cuáles son los procedimientos. Y me tocó ver que para varias comunidades en el estado de Tlaxcala, en las presidencias de comunidad se decía, no se permite que las mujeres sean votadas en elecciones, ¿no? Todavía en el año 2000 cuando yo llegué e hice ese libro, ¿no? Y pues a mí me sorprendía mucho. Ahora ya no, ya son más políticamente correctos. Uno puede ir a una comunidad y pueden decir, no, sí, aquí se permiten que las mujeres Participe. participen. Pero en la práctica, pues eso no se puede, sobre todo donde eligen a sus autoridades por usos y costumbres o sistemas normativos comunitarios, porque les piden una trayectoria previa en el sistema de cargos cívicos religiosos en su comunidad, ¿no? Y como solo es permitido en muchas comunidades que participen en ese sistema de cargo los hombres, pues las mujeres Se quedan por fuera. default se quedan fuera, porque no Claro. tienen la trayectoria, ¿no? Wow, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, y bueno, pasan muchos años, yo sigo participando, escribiendo artículos, siempre sobre el tema del género y la política, hago artículos, eh, capítulos de libros, ¿no? Y ese, digamos, es el antecedente de este libro, ¿no? Ah, ok, o sea, Entonces, en el 2014 llega la paridad en género y en el 2000, la paridad de género, perdón, y en el 2019 la paridad en todo. Pero yo volteo a ver el escenario político y digo, no, esto le falta mucho todavía, aunque ya claro. esté en las leyes y que ya sea la paridad de género un principio constitucional. Entonces, CONACYT vuelve a sacar otra convocatoria y tengo el gusto de que sale elegido mi proyecto de investigación. Ujú. Entonces, por eso es que elegimos este tema, ¿no? Y digamos, es el antecedente de este libro. Y pues lo que nos interesaba era recuperar la voz de las mujeres, ¿no? Ujú, Ir ujú. directamente con las presidentas municipales y con las presidentas de comunidad a preguntarles cómo había sido su experiencia política. Y tienes toda la razón, ¿no? Las mujeres quedan tan maltratadas por los diferentes tipos de violencia que ya no quieren seguir participando en política, ¿no? De verdad que las que deciden, sí, vamos de nueva cuenta, son mujeres que pueden trascender porque tienen redes, ¿no? Ujú, De apoyo ujú. que les permiten poder ir caminando en el espacio de la política, porque yo recuerdo mucho a una de mis maestras, Dalia Barrera Basols, que en paz descanse, que ella decía, el poder más negado a las mujeres es el poder político, y tenía toda la razón, ¿no? Porque ya como que en este momento, pues ya las mujeres tienen cierto acceso al espacio público,
poder aspirar a un cargo en, de trabajo, al poder económico, pero el poder político es el poder más negado hacia las mujeres, ¿no? Y lo podemos ver con todos los tipos de violencia que las mujeres tienen, ¿no? Desde violencia psicológica, violencia física, ¿no? Y aquí en el estado de Tlaxcala, digamos, bueno, puede llegar a ser hasta el feminicidio, ¿no? Afortunadamente no tenemos documentados casos de mujeres que hayan incursionado en el ámbito político y que hayan sido víctimas de feminicidio. Bueno, creo que hace algunos años una regidora, ¿no? Hubo, De aquí de Pisaco. de aquí de Apizaco, claro, sí. Y siempre las autoridades pues tratan de manejarlo como un crimen Como un caso pasional aislado. y como un caso aislado. Ujú. Pero el gran problema de las mujeres dedicadas a la política es la violencia comunitaria, ¿no? Yo platicaba con una alumna que fue candidata a presidencia de comunidad y le decía, ¿y qué es lo que escuchabas? Le preguntaba, ¿qué es lo que escuchabas durante la campaña? No es que decían cosas como, no, pues nosotros no nos vamos a dejar mandar por viejas, ¿no? Y uno de repente dice, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan existiendo esas maneras de pensar, ¿no? Cuando ya las mujeres van a la universidad y esta estudiante, bueno, en unos días va a ser doctora, ¿no? Pero no importa que sea doctora. Claro. Una mujer muy Preparada. formada, preparada, Ujú. y en su comunidad decían eso, ¿no? Que no podían, las viejas, no vamos a dejar que las viejas nos manden y por lo tanto que tengan cargos de elección popular, ¿no? Ujú, ujú. Y parecería que no es posible que eso suceda, pero sigue sucediendo hoy en día ese tipo de juicios de valor, ¿no? Ujú. Por parte de las comunidades, pero ahí pues en realidad el problema es de los partidos políticos, ¿no? Ok. A mí me gustaría que nos platicara y que nos hiciera una, digo, yo sé que va a ser imposible, pero usted dice que escucha o que esta es una recopilación de escuchar estas voces de las mujeres, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las voces que pueden ser más representativas que tiene este libro y que podría ser justo esta parte de reflexión que ustedes escucharon? Sí, pues de presidentas municipales y de presidentas de comunidad, básicamente, Ujú, ¿no? ujú. Yo tuve la oportunidad de levantar una encuesta alguna vez que me invitaron a dar una charla por parte del Instituto Estatal de la Mujer y aproveché la ocasión para levantar una encuesta a 72 regidoras. Y dije yo, qué maravilla, van a estar 72 regidoras, Claro. entonces vamos a aprovechar para conocer cómo viven ellas el tema de la violencia. La gran mayoría, yo creo que el 90%, sistematizando los datos, porque lo que les preguntamos, les hicimos tres preguntas importantes, entre varias. Ujú, ¿Has vivido alguna vez violencia política en razón de género? Más del 90% ujú, de las 72. ujú, Otra pregunta fue, ¿metiste denuncia? Y no, solamente 2 de las 72 habían metido una denuncia, ¿no? ujú, De esas 2 ninguna denuncia había acreditado violencia política en razón de género, a pesar de que solamente 2 metieron la denuncia. ¿Y cuál es el principal ámbito en donde has vivido violencia política? Y era en el ámbito comunitario. Pero habían vivido, por supuesto, diferentes tipos de violencia, mm, ¿no? Violencia psicológica, algunas violencia física, otras más violencia institucional, ¿no? Porque el gran problema es que las instituciones, y esa era la percepción de las actoras, que las instituciones echaban la bolita, ¿no? Iban al Instituto Estatal de la Mujer, no, aquí no nos corresponde, vete al tribunal. Y en mm. el tribunal, no, aquí tampoco corresponde, vete al ITE. Y del ITE las mandaban a la, a la Procuraduría en ese Ok, entonces, ok. ¿no? Entonces, por lo menos esa era la percepción, el sentimiento que Ujú, tenían estas regidoras, ¿no? ujú, Y aparte, pues, como regidoras, sus salarios son bajos,
no tienen la posibilidad de mayores ingresos como para llevar adelante un proceso jurídico, ¿no? Un proceso judicial. Y pues muchas veces dicen, no, pues no tengo ni el dinero para empezar un juicio, ¿no? Yo platicaba con alguna, en ese tiempo que hicimos, que fue en el 2019, el trabajo de campo, 2019, entre el 2019 y el 2021, y me decía una abogada, mira, bajo, un, un proceso judicial llega a costar 40,000 pesos, pero bajo. ¿Quién va a tener dinero? A lo mejor una presidenta municipal, Ujú, ujú. porque si hubieron mujeres en cargos importantes al interior de los partidos, ¿no? Mm. Este, o, o mujeres que trabajaban en alguna institución pública que fueron objeto de violencia política en razón de género. Pero pues la mayoría de presidentas de comunidad o regidoras o síndicas no van a tener dinero para llevar adelante un proceso jurídico, ¿no? Ujú. Y pues muchas veces se quedan ahí y lo que hace es que el mismo contexto retira a las mujeres del ámbito político, ¿no? Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque mientras haya impunidad, lo único que le estás diciendo a los agresores es síguelo haciendo, ¿no? Claro. Y ahí, por eso, en el libro consideramos que el Estado tiene una cuenta pendiente con las mujeres, ¿no? Porque las mujeres quieren participar en su comunidad, en su estado, pero no hay las condiciones estructurales para que haya justicia, ¿no? Cuando hay casos de violencia política. Bueno, nada más hay que revisar el registro estatal de personas sancionadas por violencia política y está en ceros. ¿Cómo es posible que estén ceros cuando hay decenas de casos de violencia política? ¿No? Y bueno, por razones que desconocemos, la gran mayoría de casos que llegan al Tribunal Electoral local, pues eh, plantean que no se acredita, ¿no? La violencia política en razón de género. El tribunal mismo señala que ellos juzgan con perspectiva de género. A mí me parece que no se juzga con perspectiva de género, ¿no? Y que habría que revisar la manera en cómo están juzgando, ¿no? Claro. Ay, tengo tantas preguntas que no sé ni por cuál empezar y Sí, espero que no nos vayamos a desviar, pero a mí me llama mucho la atención justo la situación de las mujeres y lo hablábamos tan solo de quienes tuvieron la posibilidad de hacer esta encuesta, ¿no? Yo me pregunto si realmente tendría el mismo sueldo una regidora que un regidor. Y me pregunto también si tendría el mismo sueldo un síndico varón que una síndica mujer. Entonces ahí habría que ver si realmente también en ese aspecto está siendo equitativo, ¿no? El que yo pueda formar parte o aspire a ocupar un cargo, ujú, porque también creo que eso es importante, el que yo así es. pueda estar ahí, pero si al final llego, y esto lo comento con Ujú, conocimiento de causa. sí, Hace 3 años que me acuerdo mucho que invitamos a varias regidoras a estar en las ediciones especiales, una de ellas me dijo, eh, me encantaría estar en la edición, ujú, pero en este momento no estoy en las condiciones para participar porque yo soy la síndica del municipio, no tengo un espacio donde pueda yo atender. Literalmente el presidente municipal me dijo, si quieres sentarte en el patio, ahí está, ahí puedes ocupar ese espacio, ¿no? sí, Entonces, yo pensando en todo esto que estamos platicando, insisto, en dónde está quienes llegan, porque ustedes nos hablan también de toda la dificultad que hay para que una mujer logre tener una candidatura, ¿no? ujú, Y la tiene y gana, porque también el proceso fue sí, difícil, pero gana. ujú, Y entonces llegan y ocupan también un espacio, pero ¿cómo son utilizadas? O sea, o cómo son tratadas, ujú, porque ahí también hay un tema de ya no querer seguirle, ni de ujú, querer continuar en un escenario donde es totalmente adverso para ellas, porque no tienen todas las condiciones ujú. que tendría un varón. Así es.
Sí, pues mira, ahí se articula y es una cuestión que planteábamos desde el año 2000 y sigue totalmente vigente la articulación de un sistema patriarcal, una estructura patriarcal con un sistema político, ¿no? Ujú, Y entonces opera desde el punto de vista teórico lo que se llaman los pactos patriarcales, ¿no? ujú, Y puede ser de que se tenga un regidor y una regidora formalmente el mismo salario, pero siempre los regidores o muy frecuentemente los regidores van a terminar ganando más por apoyos adicionales a su ujú, salario, ujú, ¿no? ujú, ujú. Y eso está visto, ¿no? Por ejemplo, si uno analiza em, ¿cómo se llaman? Em, o sea, las funciones que hace un regidor, Ujú, ujú. Las generalmente comisiones. las comisiones, Ujú. exactamente. Las comisiones más importantes pues están en manos de varones, Sí, ¿no? claro. Sí, las de obras públicas, La de finanzas. la de finanzas, exactamente, la de gobernación están en manos de De varones, varones, ¿no? sí. Y entonces, y también muchas veces, porque ese es como un aspecto no conocido, y bueno, lo digo también en vía de hipótesis, los hombres tienen apoyos adicionales a su salario, Ujú, ¿no? ujú, Incluso condiciones mejores para realizar su trabajo, ujú. ¿no? Claro, Como claro. tú dices, ¿no? No tienen a veces las mujeres espacio donde trabajar y luego les asignan determinados horarios que pues les impide la movilidad a las regidoras con respecto a los regidores. Entonces, sí es una situación muy difícil que se vive a nivel de ayuntamientos y también de presidencias de comunidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, Sí. sí. Sí, ahora recuerdo en la entrevista de una presidenta de comunidad en donde pues obviamente ella recibió mucha violencia hacia su persona, Ujú, hacia su físico, ujú. con pues con insultos que de Sí, alguna manera pues como dice ella, sí te hacen sentir mal porque obviamente atentan contra lo que eres como persona, ¿no? sí, claro. Entonces, siempre creo que hay esta parte de cómo atacarlas. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de este libro? Ay, pues son tantas cosas. Sí, reiterar 25 años después que no son suficientes los cambios jurídicos, sino fundamentalmente que es necesario que existan las condiciones estructurales para la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? En la participación eh, de las mujeres. En este momento, derivado de este libro, una de mis estudiantes pues hizo un trabajo, ¿no? Ella es abogada e hizo un trabajo sobre los casos de violencia política en razón de género que son tratados en el tribunal, ¿no? Y efectivamente, ella llega a la conclusión de eh, que no hay justicia desde el punto de vista, perdón, que no se tratan los temas, los casos con perspectiva de género, ¿no? Eso, eso a mí me impacta, ¿no? Y que más o menos, incluso teniendo paridad de género y siendo un principio constitucional, en términos de la vida cotidiana, seguimos viendo casi la misma situación de hace 20 años, ¿no? Entonces, eso digo yo, pues no debería de ser, ¿no? Y mira que no tengo interés de participar en política. Me acuerdo que hace 20 años un periodista se acercó a mí cuando presenté el libro y me dice, el libro hace 20 años, y me dice, ¿y usted quiere participar en política? Le digo, no, muchas gracias. Yo humildemente apenas alcanzo a estudiar la participación política de las mujeres, ¿no? Y todos mis respetos para las mujeres que deciden incursionar en la vida política Ujú. de sus comunidades, ¿no? Pero yo digo, cambian las cosas muy lentamente, no podemos desconocer que la paridad es un gran logro de las mujeres, pero en términos de las condiciones para que estén en los cargos de elección popular sigue siendo muy, muy difícil, ¿no?
Y por otra parte, no solamente es el tema del patriarcado, sino también el tema del sistema político mexicano, ¿no? Claro. Que puede cambiar a nivel federal el partido político, pero hay inercias, hay una cultura política que sigue permeando, ¿no? Sí, yo quisiera justo hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Usted menciona que creo son dos, dos ejes que no nos permiten a las mujeres que quieren participar y que quieren o que deciden, ¿no? Una son las instituciones, que usted lo precisó muy bien hace ratito, estamos en deuda o están en deuda con las mujeres, ¿no? Y la otra sería los partidos políticos. Sí. ¿Qué, qué hacen los partidos políticos? Porque ahora lo ven también pues como o las ven como mm, no sé, iba a decir una palabra, pero no sé si sea la más adecuada. ¿Las utilizan solamente? ¿En dónde se queda toda esta parte de compromiso de un partido político? O por lo menos, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen de estos trabajos? Sí, yo creo que difícilmente los partidos políticos tienen una vida democrática interna, porque una de las cuestiones de las que me he percatado es que se supone que debe haber un área al interior de los partidos políticos para tratar los temas de violencia política, pero se atascan, ¿no? Ya no funcionan bien estas áreas, ¿no? Yo Ujú. también participé en una investigación con la UNAM sobre cómo funcionan los partidos políticos en materia de violencia política y no funcionan. Nada más tienen el área, algunos ni siquiera llegan a tener protocolos de atención y eso pues no funciona, no funciona al interior de los partidos políticos. Las poquitas mujeres que logran denunciar violencia política al interior de su partido político es porque se arman de mucho valor y acuden a las instituciones, pero en los partidos políticos, más que promover una vida democrática, lo que promueven es la lealtad, ¿no? Y entonces muchas veces las mujeres, la gran mayoría yo creo que están entrampadas en una idea de lealtad a su partido político, que no salgan los problemas del partido político Mm, y si se maneja al interior de los partidos políticos por esa lealtad, pues no se resuelve el tema de la violencia política, porque muchas veces son contra compañeros del mismo partido político y o bien contra sus mismas autoridades que tienen una posición jerárquica superior. Y entonces incluso ellas mismas lo ven, lo leen como que si fuera una falta de lealtad, ¿no? ujú, Y aunque sí han habido casos de mujeres que han protestado contra su líder estatal, ¿no? claro. Pero generalmente están entrampadas en una cuestión de lealtad, ¿no? Y por eso muchas veces, no digo que ellas sean las responsables, sino que la responsable, pues es esta lógica al interior de los partidos políticos. Si ellas se sienten presionadas, este, por no denunciar, lo que plantean es que probablemente no me vayan a considerar para las próximas elecciones Mm, y tienen toda la razón, ¿no? Porque claro, muchas veces son lideresas que vienen de sus comunidades con una gran claro. trayectoria política, ¿no? Ujú, Pero no encuentran más bien las condiciones al interior de su partido político para que el área que se supone que tiene que resolver los casos de violencia política, em, pues la resuelva, ¿no? Porque más bien lo que quieren es que no salga a los medios de comunicación, que no se conozcan los problemas que hay al interior del partido ujú. y pues a muchas de ellas terminan convenciéndolas de que no eh, presenten sus casos a las instituciones externas, que por otro lado, pues ya les comenté cuál es mi opinión cuando salen y meten hacen una denuncia, ya sea pública, ¿no? Porque Ujú. pública o bien dentro de una institución que tampoco encuentran resultados, ¿no? Las mujeres.
Yo recuerdo hace como el año pasado, en noviembre, me invitaron del Instituto Electoral de Nuevo León a comentar un libro, ¿no? Ujú. Y entonces una parte del libro hablaba de las candidaturas fallidas, ¿no? Y yo en ese momento decía, más bien se debe hablar de los partidos políticos fallidos, ¿no? No de que ellas fallaron, sino que quienes fallaron fueron los partidos que no establecieron las condiciones para que Ujú. sus candidatas llegaran al cargo de elección popular, ¿no? Perdón, no solamente, perdón, al cargo, ¿no? A Ujú. obtener, em, pues el cargo, ¿no? Por el que estaban luchando. Bueno, incluso creo que muchas veces se ha cuestionado a los partidos políticos en la parte de la capacitación. Es decir, todos los partidos políticos tienen una partida muy importante para la capacitación para las mujeres. Ujú. Y ese recurso, pues no se destina para esta No, capacitación de las no, no. mujeres, ¿no? Porque si bien es cierto que hay algunas mujeres que están interesadas en participar y que también son afines a ciertos partidos políticos, pero llegan y no encuentran este cobijo de tener las herramientas necesarias de decir, bueno, ¿qué implica que yo participe? ¿No? O sea, Ujú. como por dónde me pueden enseñar a mí para decir, a lo mejor sí, sí soy muy buena y soy una líder, pero no es lo mismo a tener como ya conocimientos más indispensables de decir, a ver, esto, para esto te vamos a capacitar. Y eso creo que es otra parte que los partidos Los políticos partidos. no cumplen. Sí. Y fíjate que yo siempre he pensado, está muy bien porque es una cantidad enorme de dinero, no recuerdo ahorita las cifras, pero sobre todo el partido gobernante tiene una cantidad enorme de partidos, De perdón, de dinero, dinero para de capacitar a recursos. las Ujú, mujeres, de recursos económicos. Pero yo siempre he pensado, eso es una em, cortina de humo, ¿no? ujú. ¿Y por qué es una cortina de humo? ¿Por qué a los hombres no se les pide que se capaciten en nuevas masculinidades y en vida democrática, ¿no? Yo digo, ¿por qué siempre se dice, no, es que tú tienes que estar capacitada? Sí, es cierto, las mujeres tienen que estar capacitadas, pero también los hombres tienen que Ujú. capacitarse, Sí, claro. ¿no? Porque es como una mirada que las demerita a las mujeres y Ujú. algunas llegan a los partidos políticos con una trayectoria previa estupenda, ¿no? Sobrada. Sobrada de participar en cargos religiosos en sus comunidades, apoyando incluso al esposo en las escuelas, ¿no? Como Ujú. dirigentes de las comisiones de padres de Líderes familia, natas. líderes natas, ¿no? Ujú, Y luego llegan a capacitarse y luego llega al interior del partido y bueno, tú te tienes que capacitar, ¿no? Y dice, ¿y quién dice que se tiene que capacitar y por qué los hombres en los partidos ujú, no se capacitan, ¿no? ujú. Y luego sucede que ese dinero además lo utilizan para otras cuestiones como mandiles, ¿no? Durante los procesos políticos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese era un caso, en la parte de justificación, me acuerdo del primer protocolo que hizo el INE y el Tribunal Superior, relataban en la justificación eso, ¿no? De Ujú. que es importante este protocolo porque hay casos en que los partidos políticos lo utilizan para mandiles, ¿no? Y yo decía, bueno, es que realmente si no hay una convicción profundamente democrática al interior de los partidos, se puede triplicar la cantidad de recursos, pero las mujeres no van a llegar, Ujú. porque además las mandan a candidaturas que saben que ahí no tienen mayor influencia, ¿no? Posibilidad de ganar. Posibilidad de ganar. Entonces, pueden tener 30,000 cursos de capacitación, ¿no? Ujú. Pero si no hay voluntad de los partidos políticos de posicionar a las mujeres que tienen, a las candidaturas, pues no van a llegar, ¿no? No van a llegar. Y las que llegan es porque son verdaderas guerreras, unas maestras en el ámbito de la política, ¿no? Pero Ujú. no llegan, no llegan las mujeres. Entonces, yo pienso que le falta mucho a los partidos políticos para tener una vida interna democrática y que tengan una verdadera convicción de que sus candidatas lleguen a tener
condiciones para que logren ser presidentas municipales, logren ser presidentas de comunidad, ¿no? Y entonces, Magda, ¿qué nos toca hacer? Y digo que nos toca hacer en el sentido de, eh, jurídicamente está la paridad, Ujú, ¿no? Está ahí supuestamente las condiciones ujú. para que si yo decido mañana participar, tengo todas las posibilidades de que así sea, porque así lo dice la Constitución, ¿no? Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros si el partido político al que yo pertenezco o al que me quiero acercar tampoco cumple las expectativas y si también demostrado está que las instituciones en su momento me van a dar la espalda? ¿Qué nos toca hacer a Sí, pues es la pregunta del millón, ¿no? Es lo que yo quisiera saber. Me parece que las mujeres han demostrado que son capaces cuando se proponen algo, ¿no? Ahí está el tema del movimiento feminista, ¿no? Ujú, ujú, Que es un movimiento que tiene más de 200 años, ¿no? Que nace en la Revolución Francesa, ¿no? A mediados del siglo este, dieci- 19, ¿no? 18, perdón, y que lo pueden hacer, ¿no? Yo creo que es importante que las mujeres sigan denunciando, ¿no? La falta de democracia al interior de sus partidos, eh, la no respuesta a los casos de violencia política que viven, ¿no? ujú. Y por otro lado, pues también las instituciones tienen que hacer su parte, ¿no? Yo creo que necesitamos instituciones que realmente hagan justicia a las mujeres que llegan a poner una denuncia, ¿no? En el caso de la fiscalía y en el caso del ITE, y del Instituto Estatal de la Mujer, que sean instituciones que acompañen a las mujeres, ¿no? Ujú, Fíjate que hubo una situación muy interesante del ITE durante el proceso 2024, ujú, porque eh, en los lineamientos para las elecciones del 2024 en los ayuntamientos, que es el espacio de más difícil acceso para las mujeres a cargos de elección popular, ellos definieron un lineamiento. Y el lineamiento fue que en aquellos municipios donde no había se había elegido nunca una presidenta municipal, que deberían presentar solamente candidaturas femeninas y tuvo mucho éxito. ¿Y por qué? Porque aumentaron de no sé si eran 9 o 10 las del proceso electoral previo, pero llegaron a ser 18 presidentas municipales, ¿no? ¿Yo qué es lo que creo? Que debería plantearse que en el 50% de los municipios exclusivamente mujeres y en el 50% restante exclusivamente hombres, porque no veo que en el corto plazo pueda haber otra posibilidad, ¿no? Que hubiera ujú. paridad de género en las candidaturas, pero que fueran candidaturas que sí o sí en ese municipio va a llegar una mujer Claro. a Ujú, ser presidenta municipal y en esa comunidad que sean presidentas de comunidad, ¿no? ujú, sí, sí. Así como se hizo con las diputadas locales, ¿no? Y Ujú. de inmediato de un proceso electoral al siguiente, 50% de paridad, ¿no? Perdón, total paridad, 50% de hombres y 50% de mujeres. Esto a mí me gustaría como preguntarte, Magda. Desde luego que la política no es la misma para los hombres que para las mujeres. Ujú. Sí, yo creo que no. Yo creo que no. A un hombre difícilmente le van a preguntar, lo van a criticar los medios de comunicación por el tono de ropa que trae. A las mujeres sí, en los procesos electorales, ¿no? Ujú, Y desde ahí ya eso es violencia psicológica, violencia comunitaria, ¿no? ujú, Hay un rasero diferente a las mujeres. Fíjate que hubo una cosa muy interesante que descubrí en mi estudio del 2002, ¿no? El que te digo que hice hace 24 años, que las mujeres que llegan a los cargos de elección popular en los municipios tienen mayores niveles académicos que los hombres.
todas eran, o la gran mayoría eran Con una profesión. con una profesión, Ujú, exactamente. ujú, Y los hombres no, los hombres llegaban con prepa o con secundaria o con una carrera técnica, ¿no? ujú, Y eso tiene que ver porque las que llegan tienen que demostrar que tienen el doble, ¿no? ujú, De, de, de cualidades que los hombres. ujú, Y yo digo, ¿por qué tiene que ser así? Debe llegar un momento en donde la sociedad no les exija más características a las mujeres, sino que se les exija lo mismo, ¿no? ujú. A las mujeres Sí, que a los hombres, ¿no? claro. Sí, hay una exigencia totalmente distinta en Distinta política, ¿no? en política Sí. y eso lo vemos cotidianamente, ¿no? Este, y bueno, pues me parece que por ahí sí hay una diferencia muy, muy, muy importante, ¿no? Magda, el tiempo se nos acaba, pero a mí me gustaría preguntarte en este último proyecto en el que estás trabajando y que tiene Sí, que ver otra vez con política y con la participación de las mujeres, sí, pero ahora específicamente en las presidencias de comunidad, ¿cierto? sí, exactamente. Y, 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 y qué haces, qué hay en este, qué veremos en este nuevo libro. Pues sobre todo una reflexión más desde el punto de vista cultural, ¿no? Ok. Hay un antropólogo que trabaja en el INA que hizo un trabajo muy interesante que lamentablemente no lo ha publicado, que dice que el sistema de cargos es un sistema masculino, ¿El ¿no? sistema de qué? De cargos Ah, ok, cívico-religiosos, ok, ¿no? ok. Que operan en las comunidades que eligen a sus autoridades por sistemas normativos comunitarios. Y yo quiero explorar esa parte cultural que impide que las mujeres lleguen en condiciones de igualdad, Ujú, ¿no? ujú, Y tiene que ver con el sistema de cargo, con las lógicas internas de las comunidades, ¿no? ujú, En este trabajo hice un trabajo más de carácter político, ¿no? ujú. Y en este otro trabajo que estoy preparando, pues es un trabajo más de carácter Cultural. cultural, ¿no? Ujú, ujú. De ver qué es lo que piensa la gente, qué es lo que piensa la comunidad, por qué las representaciones de mujeres las ven como menores frente a las representaciones masculinas, ¿no? Y es importante también preguntarle a la gente, ¿no? Que está en las comunidades, un poco para documentar, bueno, un mucho más bien, para documentar cómo como sociedad tenemos que cambiar, ¿no? Ujú, Como sociedad tenemos que también desde el espacio de lo privado, que es la familia, que el espacio privado también es un espacio público, tenemos que brindar las condiciones a las mujeres para que participen en términos de igualdad en la política, ¿no? Porque estas mujeres que participan en la política antes de irse a la reunión de partido tienen que dejar la comida hecha, tienen que dejar a la mamá para que pidiéndole su apoyo, ¿no? Para que cuide a los hijos, ¿no? ujú. Y puede llegar 9, 10 de la noche y tiene que llegar a preparar la comida para el día siguiente, ¿no? Sí, claro. Entonces, tiene que ver con el gran problema que tenemos la mayor parte de las mujeres que estamos todavía en el momento de crianza de conciliación entre la vida privada con las actividades Sí, familiares, ¿no? y que nos pesa, ¿no? Porque, Totalmente. porque justo, pues, en otro podcast que habíamos grabado, nos compartía la invitada, ¿no? De esta falta de pronto dejar de atender a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, incluso a tu círculo de tus amigas por enfocarte a tus proyectos, ¿no? Claro, Y entonces digo, ¿cómo nos pesa a nosotros como mujeres, ¿no? totalmente. Esta doble carga que tenemos en el sentido de que pues es la formación que me dieron, ¿no? Sí, Y aun cuando creo que de pronto trabajamos en ello, sigue pesando, claro, ¿no? claro, porque existe una sociedad y una cultura que te culpa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Que te culpa, pero que no te da las herramientas, ¿no? Y muchas Sí. veces los críticos a los estudios de género, a las posiciones feministas dicen, ay, eso es ideología de género. No, eso está perfectamente documentado por el INEGI en una encuesta que se llama encuesta del uso del tiempo. Las mujeres dedicamos más tiempo a la casa que los hombres, Ujú, ujú, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres somos las encargadas de cuidar a los ancianos y a los enfermos, ujú. ¿no?
Ujú. Y entonces, eso está documentado, es dato duro, no es Claro, que sí, sí, sí. solamente las mujeres estamos quejándonos de la situación, no, es dato duro, ¿no? Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. pues tiene mucha razón la autoridad que tú o la candidata que tú entrevistaste, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, creo que mucha de la información, yo insisto, para mí sigue siendo una pregunta que creo que la seguiré haciendo porque es importante seguirlas escuchando, Ujú. seguir hablando del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y recuerdo ahora que justo una de las ediciones especiales con las que tuvimos una entrevista con una presidenta municipal. Justo esta entrevista, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque nos dio un premio para nosotros, pero el premio fue porque era un premio que otorga el Instituto Electoral de Tlaxcala, porque era un trabajo con perspectiva cívico-electoral, ¿no? Ujú. Y este trabajo documentó la agresión que recibió la presidenta municipal Mm. por ser mujer, ¿no? Por no Ujú. tener estudios, porque lo que le gritaban a ella que era una burra, ¿no? O sea, cosas que decías, bueno, en pleno siglo, ¿no? Estamos Sí, escuchando estos insultos hacia las mujeres, ¿no? Entonces sí creo que siempre es importante hablar del tema y más cuando está documentado de una manera científica en el sentido de investigación. Así que nos encantaría que una vez que esté listo el otro libro, nos puedas volver a compartir yo toda encantada, esta información porque creo que es encantada. importante. Sobre todo porque es importante sí que las mujeres tengan como esta parte de saber en dónde están, ¿no? Sí, Pero sobre todo creo para las instituciones y para los partidos sí, políticos. Tenemos que exigir, creo, ¿no? sí, claro. Que cumplan, que no sea una simulación, ¿no? De querer tener a N cantidad de candidatas sin darle los recursos, sin dotarlas de las herramientas para que ellas puedan estar Correcto. en el ánimo de competir, ¿no? Y que Sí, efectivamente no se les exige o no se les trata de la misma manera a los varones, ¿no? sí, y que se les haga justicia, porque en la medida de que no se haga justicia, se le está diciendo a los agresores, es como pasa con la violencia en general, ¿no? Ujú. Si hay impunidad frente a la violencia, es como darle la autorización a los agresores a que sigan violentando, Claro, ¿no? sí, 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 así es. El día que em, cada acto de violencia tenga una consecuencia, ahí lo van a pensar más, Ujú, ¿no? ujú, Y entonces, pues las mujeres necesitan un contexto favorable para que participen en política, porque de otra manera es muy, muy difícil, ¿no? ujú, Y sí, de repente hay chispazos en las instituciones de buena voluntad, ¿no? Y otros chispazos que realmente están orientados a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero en general, desde mi punto de vista, dejan que desear, ¿no? ujú, Hay mujeres muy capaces, muy buenas, con una formación estupenda que trabajan desde las instituciones del gobierno y que hacen un trabajo verdaderamente encomiable, ¿no? ujú. Respetable, pero son casos muy aislados, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y se necesitan más bien instituciones que de manera conjunta tengan una convicción por apoyar a las mujeres y por defender sus derechos humanos. Ujú, Y pues bueno, no siempre sucede, ¿no? claro. Pero yo tengo mucha esperanza que llegue el día en que las instituciones hagan em, una presencia, que tengan una presencia total defendiendo los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Porque si eh, recordáramos cómo era la legislación a finales del siglo XIX, cuando las primeras mujeres se lanzaban en Europa a las calles a solicitar el voto, pues estamos muy bien en este momento, ¿no? Ujú, Yo recuerdo que una vez escuché a una historiadora que comentaba que a finales del siglo XIX, en las leyes en Inglaterra, ¿no? Que es donde nace el movimiento sufragista,
las leyes decían, no pueden votar enfermos mentales, menores de edad, ebrios consuetudinarios, mencionaba algún otro sector más, enfermos mentales, ebrios, em, menores de edad, mencionaba alguno más que en este momento no recuerdo, y mujeres, ¿no? En ese ámbito estaba la negación del De voto a las mujeres. Y pues bueno, hoy en día afortunadamente las votar. cosas han cambiado, ya Sí. votamos y podemos votar y ser votadas, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y esperemos que en algún momento las cosas cambien, ¿no? Muy bien, doctora. Pues Magda, muchísimas gracias. De verdad que para mí siempre es un placer tener a mujeres con esta trayectoria académica que nos Muchas permite gracias. tener también otra, pues otro panorama también, yo insisto, desde una parte teórica científica, académica, y no me gustaría dejarte ir sin que respondas nuestras cartas de las hijas de la Malinche. Ah, caray. Entonces, si me permites, escoger 3 cartas, me las pasas Sí, y, pues, me vas respondiendo tus preguntas. ah, Entonces, tú elige. sí, 3 por gracias. favor. 3. ¿Ok? A ver, aquella que está Esta. en el fondo. Bueno, está bien. Sí, Bueno, dice, ¿qué has aprendido de tus errores? de mis errores, Ajá. no, pues Bueno, si es que has tenido. no, yo creo que todas y todos tenemos errores, ¿no? Sí. Bueno, que los errores son una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Ujú, Y yo creo que las mujeres tenemos una gran resiliencia, que frente a pequeños y grandes errores podemos salir adelante. ujú. Eh, pues eso Ok, sería. ahora dice la otra. ¿Qué haces para animar a alguien que está triste? Híjole. ¿Qué hago? No, yo soy casi, casi como mamá, ¿no? Ujú. La acompaño hasta las últimas consecuencias. Ay, qué Sí, padre. cuando hay una persona que necesita mi ayuda. Ujú, Sí, yo recuerdo una vez una estudiante que la acompañé en un proceso muy difícil y cuando terminó su tesis, me acuerdo que pone, pues muchas gracias al CISDER, muchas gracias al profesor fulanito, muchas gracias al otro profesor, porque se estila que den las gracias, porque forman parte de su comité, claro, ¿no? Y claro. siempre les Ujú. decimos los directores, le tienes que dar las gracias a los integrantes de tu comité porque te ayudaron en la confección de tu tesis, ¿no? Y Ujú, entonces, el día del examen, después de leer las dedicatorias que le hizo a sus 4 integrantes del comité, termina diciendo, y muchas gracias, gracias a la doctora Sam, porque por ella estoy viva. Así, yo me quedé realmente sorprendida. Uno tiene un papel muy importante como profesor, ¿no? sí, Había pasado por una situación muy difícil, le dije, deja todo lo que estás haciendo, vente, vamos con el psicólogo. El psicólogo valoró que necesitaba apoyo psiquiátrico. La acompañé, al, con un psiquiatra, etcétera, ujú. etcétera, ¿no? Y pues dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero le doy gracias a Dios Ay, no, qué bueno, haber porque estado ahí. qué bueno. No, y Sí. yo creo que cuando uno se topa con maestras o maestros como tú, Magda, Ujú. pues se agradece porque de alguna manera el cambio y el contexto de este alumno o de esta alumna cambió. Sí, Entonces, qué bueno. sí, la labor docente es muy buena, muy maravillosa, porque puedes acompañar incluso en situaciones muy difíciles a los estudiantes. Claro, Y como dicen los procesos terapéuticos, tú le transmites tu yo, pero es esa transmisión positiva, decirle, sí se puede, ¿cómo no? claro. Claro que se puede salir adelante, Sí, sí. puedes terminar tu tesis porque llega el momento en que están bajo tanta presión que Ujú. dicen, no, ya no puedo más, ¿no? Y le decimos, no, claro que se puede, mira, lo hiciste muy bien en esta Sí, sí, parte de sí. tu tesis, ¿no? Ok. Entonces es una labor muy, muy noble, ¿no? Sí. Yo estoy
pues muy feliz de que la Universidad Autónoma de Tlaxcala me haya dado esa oportunidad durante los últimos 25 años. Ok. Oye, Magda, y la Sí, última pregunta que tiene mucho que ver con lo que has trabajado en los últimos 25 años, pero sí, esta sí es muy personal. sí. Dice, ¿cómo has vivido la violencia en tu vida? No, pues como todas las mujeres, ¿no? Que hemos vivido violencia, ¿no? Desde niñas hasta la edad adulta, ¿no? Y llega uno que lo que tiene que hacer es ser resiliente, salir adelante, ¿no? Ujú. Porque vas manejando y como el señor de atrás quería que te pasaras el Semáforo. semáforo en amarillo, te dice hasta de qué te vas a morir, ¿no? Ajá. Entonces yo nada más les digo adiós, así como que, ¿para qué me voy a enojar, no? Ok. Uno de mujer aprende a elegir sus luchas, ¿no? Ujú, Cuando toca luchar y decir basta la violencia, lo hace, ¿no? ujú, ujú. Entonces, de esa manera, ¿no? Hasta me acuerdo cuando era yo estudiante que estaba yo, en aquel tiempo se utilizaban los teléfonos De de moneda. monedita, Ajá. ¿no? Y entonces una vez estaba hablando con mi mamá y llega un chico que quería hablar y le pareció que me había tardado demasiado tiempo y se acerca y este, Cuelga. cuelga la llamada, ¿sí? Y pues yo era una joven de 19 años, ¿no? Y que habrá tenido unos 30, entonces dije, no, no, no me... Elegí más bien darme la vuelta frente a eso porque pues era un acto de violencia muy fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero la resiliencia es lo que nos ayuda todos los días, ¿no? Ujú, Y cuando toca pelear hay que hacerlo con el argumento en la mano, ujú. ¿no? Y con la cabeza fría, como dice la presidenta. Ok. Ay, Magda, Sí, pues qué gusto tenerte aquí, qué gusto que formes parte ya de esta comunidad de las hijas de la Malinche. no, muchas gracias. Orgullosamente ya tlaxcalteca. Entonces, la Sí, verdad es que yo te pido que en la medida que tengas oportunidad de que presentes el siguiente libro, pues vengas otra vez a compartirlo, porque con mucho siempre es gusto. importante seguir viendo estos escenarios en los que pues estamos inmersas todas, ¿no? Así es, pues Ok. con mucho gusto, muchas gracias a tus colaboradoras también y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, gracias a Lía por el café de nuestra invitada, gracias a mi equipo de producción, que como bien dices, Magda, pues esto no sería posible sin que el apoyo de ellas. Entonces, Lili y Patti, gracias. Gracias también a Sabi, que hoy nos está acompañando. Así es que nos escuchamos en el próximo podcast de las hijas de la Malinche. La verdad es que me encanta que este mes de marzo hayan estado mujeres increíbles con una trayectoria muy importante, no demeritando a las demás, porque de verdad que cada una aporta grandes cosas desde donde están. Entonces, muchísimas gracias. Nos saludamos en el próximo podcast. Que tengan bonita tarde. Bienvenidas al podcast Las hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.